En los últimos días se dio un encuentro de consejeros de 2010-2014 propuestos por el PIT-CNT y la ATD de lo que son los consejeros para tratar diferentes temas como la participación, el presupuesto y la autonomía de lo que ha sido también el conjunto de reformas que ha hecho este gobierno. Y para hablar de este y otros temas recibimos al consejero por los profesores de la ANEP, Julián Mazzoni. Mazzoni, bienvenido. Gastón La Rosa lo saluda por aquí. Un placer estar conversando con usted. Bueno, Gastón, un saludo para usted, para su audiencia, y bueno, quedamos a disposición con algunas aclaraciones. En realidad lo que usted dice es correcto, pero señalar de que la propuesta, si bien tiene el respaldo del PIT-CNT, es de la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza, claro, que integra el PIT-CNT, digamos. Así que nosotros somos directamente propuestos por la CSEU, Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Lo demás que usted dijo es absolutamente cierto. ¿Qué nos puede contar sobre esta reunión de consejeros que se estuvo realizando? Bueno, lo interesante de esta reunión es que hay un proceso ya de 3 lustros de trabajo a partir de la Ley General de Educación 18.437 del año 2008, se genera la posibilidad de la integración de representantes electos por los docentes, tanto en el CODICEN como en los consejos desconcentrados. Eso implicaba 2 representantes en CODICEN, 1 en cada uno de los consejos desconcentrados, de primaria, secundaria y otro, y también en el Consejo de Formación en Educación, que se crea también a través de las modificaciones de esa ley. Así que es un total en todo este periodo de 15 cargos que estuvieron a disposición de los docentes para que lo eligieran, y la corriente que nosotros representamos obtuvo 13 de esos 15 cargos. Así que nos parece muy representativo y tenemos una misma línea de trabajo, con matices que dependen un poco de las características personales de cada uno de nosotros, pero que hay un trabajo constante con una línea que implica la defensa del presupuesto del 6% del PBI, más el 1% para investigación y ciencia, que implica la lucha por la autonomía del ente, que implica la necesidad de una participación determinante de las asambleas técnico-docentes en la elaboración de planes y programas, y que implica un proceso de negociación colectiva que fue muy fructífero mientras funcionó correctamente, implicó la mejora del salario, las condiciones de trabajo y demás. Así que queríamos hacer una evaluación de todo esto y plantear en este momento la visión que nosotros tenemos, porque el país va a tener que elegir el futuro en muchas cosas, por supuesto en materia económica, social, cultural, pero también y centralmente en materia educativa. Nosotros queremos poner a disposición de los diferentes candidatos y lo vamos a hacer fundamentalmente a partir de que queden definidos cada uno de los candidatos por partido, esta visión que obviamente la tomarán o no la tomarán, pero nos parece que es representativa del conjunto de la inmensa mayoría de los docentes del país. Tras lo que fue esta reunión de consejeros, hubo diferentes puntos que usted estuvo nombrando, como la participación, el presupuesto, la autonomía. De cada uno de estos, por ejemplo, en la participación, ¿cuáles son los puntos más importantes dentro del mismo? Bueno, primero, lo más importante es que la Ley de Urgente Conciliación eliminó los consejos de primaria, secundaria y UTU, y por lo tanto los transformó en direcciones generales unipersonales designadas por el CODICEN, y por lo tanto la representación docente ahí desapareció. A nuestro juicio, cuando evaluamos eso, nos damos cuenta que muchos de los problemas que se podían haber evitado por justamente la presencia de los representantes de los docentes, después se producen de manera más compleja y trancan una serie de posibilidades, los concursos, determinadas formas de analizar planes y programas. En el caso de forma del CFE, por supuesto se mantuvieron, pero ese es un primer reclamo que nosotros hacemos. Creemos que esa experiencia de la existencia de las direcciones generales unipersonales, con un carácter que nosotros decimos bastante gerencial, hay que superarla y volver a la situación en que se estaba antes. Esa es nuestra visión y la ponemos a disposición. El otro aspecto es la minimización del papel de las asambleas nacionales técnico-docentes. Hay que recordar que estas asambleas son electas
cada 3 años por todo el cuerpo para que los represente a nivel nacional, y que lo hace la Corte Electoral, el voto es secreto y obligatorio, y después, además, cada uno de los centros educativos, tanto de primaria, secundaria, adulto y de formación docente, tiene su asamblea local que eleva a consideración de la Asamblea Nacional puntos de vista. Se produce un proceso de retroalimentación muy interesante entre las asambleas por centro y las nacionales, que a nuestro juicio aseguran que cualquier propuesta educativa tenga un acuerdo importante de los docentes y que permita que su implementación se haga con las condiciones que se tiene que hacer, y no como esta transformación que se está haciendo en contra de la opinión de los docentes y que ha encontrado múltiples dificultades. Así que también nos planteamos ese otro aspecto de la participación. Y el tercero es la necesidad de que la negociación colectiva establecida en la ley 18.508 de negociación colectiva en el ámbito público se desarrolle a plenitud, que en este momento formalmente se cumple, pero no hay una verdadera voluntad de negociar y ha generado también dificultades. Yo no digo que no se hayan obtenido cosas a través de la negociación, por ejemplo, un acuerdo salarial que los consejeros electos aprobamos en la rendición de cuentas correspondiente al 2022 y que ha permitido que la inmensa pérdida salarial que hubo al principio del periodo se vaya recuperando lentamente. El otro aspecto tiene que ver a veces con la realización de concursos y demás, donde en el ámbito de la negociación colectiva se obtienen cosas, pero no tiene la profundidad que a nuestro juicio debería tener y el protagonismo que en algunos temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo y el salario deberían tener los sindicatos, en intercambio, por supuesto, con las autoridades. Estos aspectos de la participación a nosotros nos parecen primordiales y que deberían atenderse especialmente. Para seguir por este ámbito, también se trató el tema del presupuesto, usted lo mencionaba, lo que era el tema del 6% del PBI para el área pública, más un 1% para ciencia e investigación, pero también hay otros puntos dentro del mismo que se detallan de lo que ustedes buscan con estas perspectivas. Bueno, sí, primero están los números globales, y nosotros lo medimos en relación al PBI porque nos parece que eso es lo que demuestra la disposición de un país a invertir en educación, porque no es lo mismo con un PBI pequeño que con un PBI grande. En este momento, en algún momento, se llegó casi al 5% del PBI, un poquito más en algunos casos, pero redondeando en el 5%. En este momento está en el 4,4% del PBI. Quiere decir que hay más de 1,5 puntos del PBI, que son más de $1.000 millones que no están llegando a la educación pública. Y la educación pública tiene problemas muy importantes porque hay un avance de la pobreza en el ámbito infantil y adolescente que todo el mundo reconoce y que todo el mundo tiene claro que hay que resolver. Y bueno, entre otras cosas está el problema de la alimentación, que lo hemos constatado recorriendo el país, entrevistándonos con nuestros compañeros, particularmente, si bien en primaria hay una larga tradición a través del impuesto a primaria, justamente de la alimentación escolar, que los maestros y los diferentes funcionarios lo resuelven, en el caso de la educación media no existía y se ha ido instrumentando lentamente y todavía falta mucho. Este es otro tema que nos parece, desde el punto de vista presupuestal, muy importante. Y después, la falta en la reducción presupuestal implica falta de funcionarios, tanto de limpieza, administrativo y particularmente lo que nosotros llamamos equipos multidisciplinarios para atender emergentes que se están dando en, la crisis económica y cultural que el país está viviendo, que tiene que ver con estallidos de violencia, con problemas de depresión de los niños y los jóvenes, particularmente de los adolescentes, tenemos un problema complejo. Eso requiere, además de la presencia de los docentes en las aulas, otras figuras que nosotros llamamos equipos multidisciplinarios, que implican psicólogos, asistentes sociales, profesores orientadores pedagógicos, que a nuestro juicio están faltando y requieren
un presupuesto importante. Y otra cosa que analizamos es que para que los centros educativos se integren en el ámbito social, que es fundamental en este momento, se necesita también tener algunas actividades fuera de los horarios de clase que impliquen que los barrios, que las familias de alguna manera puedan ser también atendidas en esos centros en jornadas interfamiliares, con actividades que están fuera de los horarios de clase, y esto implica también la necesidad de nuevos funcionarios. Por eso reclamamos este presupuesto, que a algunos les puede parecer excesivo, pero que de ninguna manera lo es, y además está reclamado por la UNESCO, está recomendado por la UNESCO este asunto del 6% del PBI. Así que desde el punto de vista presupuestal, tendríamos esa propuesta que obviamente después hay que detallarla, después hay que elaborar un presupuesto acorde con la creación de cargos, con nuevos grupos, porque el otro problema es el aumento de estudiantes por grupo, que impide una atención más individualizada en los casos más complejos de problemas de comportamiento y demás que se producen por toda la crisis que tiene el país. Entonces, bueno, todo esto es el aspecto que nosotros le llamamos presupuestal. En cuanto a la autonomía, se va a pedir la instauración de una universidad de educación pública, estatal, autónoma y cogobernada, y además derogar algunos artículos de la LUC. ¿Cuáles serían los mismos? Bueno, el artículo más importante es aquel que determina, desde el punto de vista de la autonomía, aquel que determina que los 3 miembros que propone el Poder Ejecutivo y que se eligen con mayoría del Senado, el Consejo Directivo Central, tengan que, de alguna manera, aceptar que lo que propone el Ministerio de Educación y Cultura en el Plan Nacional de Educación es lo que van a cumplir. Esto determina que el Poder Ejecutivo sea el que tome la posta en el funcionamiento de un ente autónomo que en el artículo 202 de la Constitución esclarece claramente que tiene una autonomía superior a los demás entes autónomos, porque las instituciones y demás no alcanzan, como sucede a los miembros del CODICEN, como sucede con otros integrantes de los consejos directivos de los entes autónomos. Es decir, la autonomía de la educación es superior a la de los demás entes. Esto para nosotros es grave porque subordina a la ANEP al Ministerio de Educación y Cultura, pero además está el artículo 198 que establece la potestad de la atribución de títulos, que a nuestro juicio la Constitución también dice claramente que esos títulos universitarios deberían fijarse a través de los entes autónomos. Esas son algunas de las características que a nuestro juicio implican la defensa de la autonomía, y para nosotros la autonomía está ligada justamente a la participación y a la posibilidad de que se expresen, digamos, los aspectos sociales en la definición de las políticas educativas. Para eso también reclamamos la convocatoria del Congreso Nacional de la Educación, que si bien la ley de urgente consideración no eliminó, lo que sí eliminó es la obligatoriedad para su convocatoria. Entonces, no te lo elimino, pero en los hechos no es obligatorio, y en los hechos están pasando 5 años de gobierno sin que el Congreso Nacional se convoque. Así que son ámbitos donde se consolida una política de Estado independientemente del Poder Ejecutivo, que es lo que garantiza la autonomía que no se están dando y que nosotros reclamamos. Nos decía que a partir de que se tengan las fórmulas presidenciales se van a pedir reuniones con los diferentes candidatos, ¿pero ya han tenido algún acercamiento con alguno de los precandidatos actuales? No hemos tenido, no responde todavía, y además, digo, yo no puedo tomar la iniciativa personalmente, si bien en este momento de alguna manera fue desde aquí, desde del despacho nuestro que se hizo la convocatoria. Y yo quiero aclarar una cosa que me parece importante desde el punto de vista de la ciudadanía. Este planteo fue, de alguna manera, trasladado al Consejo Directivo Central, que ellos obviamente sabían que íbamos a tener una posición bastante divergente con la de ellos, pero el Consejo Directivo Central aceptó que la convocatoria se hiciera en este ámbito y dispuso todo el Consejo Directivo Central que nos pudiéramos reunir en el propio lugar donde se reúne el Consejo Directivo Central.
yo lo quiero destacar porque más allá de que tenemos diferencias profundas y notorias, también hay un ámbito de intercambio democrático que el país se merece y que me parece que de alguna manera los demás miembros del Consejo Directivo Central que no comparten nuestro punto de vista tuvieron una actitud de apertura democrática que creo que vale la pena y que es uno de los distintivos de nuestro país. Así que seguiremos trabajando, pero yo no quisiera todavía adelantar porque vamos a tener que volver a intercambiar con los compañeros y ver qué mecanismos vamos a hacer para llegar directamente a los candidatos presidenciales con nuestros planteos. Esto lo tenemos que discutir y yo creo que sería muy bueno que en vez de quien habla estuviera encabezando eso, que lo hicieran otros compañeros, porque fíjese que es delicado porque nosotros tenemos inhibiciones constitucionales, los miembros de cualquier ente autónomo y particularmente los de la educación, en la participación de política partidaria. Yo no estoy participando en política partidaria con esto, pero creo que sería bueno que fueran otros compañeros que ya pasaron por el Consejo Directivo Central y que ahora no tienen, digamos, esa inhibición. Por otra parte, ¿en qué más se trabaja de aquí al MAS, además de estos temas que estábamos conversando? Bueno, nosotros venimos trabajando con una serie de propuestas que en estos días, ya a fines de julio, estamos fijando la fecha, vamos a sacar un volumen que ya lo tenemos editado, que son el resultado de un conversatorio que convocamos el año pasado con la consigna emergencia cultural y transformación educativa. ¿Cuál es la idea? La idea es que la transformación educativa va a influir sobre la cultura nacional y por lo tanto convocamos a docentes y a exponentes de la cultura nacional para esos conversatorios que duraron varios meses, porque lo fuimos haciendo uno por mes. En esas conversaciones estuvo el escritor y docente Gustavo Espinosa, la compañera Fernanda Lanís, magíster y profesora de filosofía, el doctor Roberto Marcalián, es ex decano, es rector de la Universidad de la República, la profesora Virginia García Montecoral, que fue dirigente de FENAPES, el profesor Andrés Olivetti, profesor de UTU, la profesora Cecilia Mancione de idioma español, la profesora de química Rosana Cortazo y ex representante de los docentes en el Consejo de Formación y Educación, y el coterráneo de ustedes, Claudio Invernici, en representación, digamos, de la cultura, de la comunicación. Fue interesante, fueron una serie de conversatorios, después tuvimos que desgrabar, que llevarlo a la forma escrita, eso dio un poco de trabajo aquí en el equipo, pero hoy ya tenemos el producto pronto y lo vamos a difundir, como le digo, a fines de julio. Nos parece una tarea importante. Y después, bueno, venimos trabajando también porque nosotros tenemos la peculiaridad de que como no fuimos y no ingresamos al Codicen simultáneamente con los 3 miembros que define el Poder Ejecutivo, sino con 2 años de diferencia, vamos a estar en el proceso del cambio de autoridad del Codicen y nosotros para eso tenemos propuestas, porque vamos a estar en la elaboración del próximo presupuesto quinquenal. Ya venimos trabajando en eso, estamos haciendo un largo relevamiento de la situación de la infraestructura, estamos viendo la necesidad de grupos, estamos intercambiando con asambleas técnicos docentes, con sindicatos y con los docentes en su conjunto en los recorridos que hacemos para ir con propuestas concretas en ese momento. Y además creemos que hay que revisar el proceso de transformación educativa, que insisto, ha sido rechazado por la inmensa mayoría de los docentes, y creemos que no va a dar los frutos que creen en este momento la mayoría del Codicen que lo va a hacer. Así que, y eso implica un proceso de participación y discusión con mucho respeto a la opinión de los docentes, pero también escuchando lo que digan los estudiantes y demás, que lleva su espacio y su tiempo. En cuanto a todos estos temas que hemos hablado y cómo se ve en el futuro, ¿cómo ve la formación de nuevos docentes?
Bueno, ese es un tema que nosotros llamamos claramente a enfocar de una manera diferente a la que se está haciendo ahora. Yo he presentado un recurso frente a la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que el artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración, que es el proceso de titulación universitaria de los docentes que se hace a través del MEC, viola la Constitución y la autonomía del ente. Estamos a la espera de eso. Me someteré a lo que decida la Suprema Corte de Justicia, pero creemos que la solución no es por ahí. Fíjese que ha habido una prueba ya y todavía no se conocen los resultados. No sabemos por qué, pero la prueba fue en diciembre y estamos llegando a julio y los resultados no están difundidos. Y pensamos que la solución es un ente que sea una universidad de la educación, autónoma y cogobernada, como ha sido la tradición de las universidades latinoamericanas desde la reforma de Córdoba en adelante, y nos parece que ese es el procedimiento. En el Uruguay se ha dado la peculiaridad de que los sistemas han definido su personal, es decir, es la forma normalista, digamos, de primaria, la forma del IPA en secundaria, INET en el caso de la enseñanza técnica, pero nos parece que todo eso debe ser reunido. Creemos que la creación del Consejo Formación de Educación fue un paso importante, pero el objetivo es la universidad autónoma y cogobernada. Y en eso estamos trabajando también. Mazzoni, agradecerle muchísimo sus minutos, haber conversado con nosotros, contarnos un poco de esta reunión de consejeros y además de qué se viene para el futuro. Le mandamos un abrazo grande y el deseo de éxitos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes y yo agradezco especialmente la posibilidad de trabajar en el interior del país. Somos casi vecinos, yo soy minuano, así que conozco bien cómo se trabaja en el interior, y a veces el interior se relega en materia informativa porque nos creemos que si no salimos en la prensa nacional las cosas no se conocen, y yo sé que en cada uno de esos ámbitos la prensa local juega un papel muy importante y nos ha abierto mucho las puertas cuando a veces en el ámbito nacional no logramos difundir nuestro punto de vista. Así que le agradezco especialmente. Los agradecidos somos nosotros. Un abrazo grande.